San Mateo, capítulo 3, verso 13. Usted me informa, hermano, cuando ya lo tenga. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Puede sentarse. Que el Señor respalde su palabra. Amén. Hermanos, vamos a hablar sobre el bautismo en agua. Amén. ¿Por qué específicamente sobre el bautismo en agua? Yo quisiera decirle a usted que antes que Jesucristo viniera a este mundo, pues antes los judíos practicaban un rito que era un rito de purificación con agua. Ellos tenían unas tinajas especiales con que se limpiaban. Si ustedes han leído la palabra de Dios y leyeron cuando el rey David pues prácticamente adulteró con Betsabé, ella después de eso se fue a lavar de su inmundicia, porque era una forma en que los judíos se lavaban cuando habían pecado, ¿verdad? Y antes de Jesucristo dice la palabra de Dios que vino Juan el Bautista, ¿sí? Y que Juan el Bautista era esa voz que clamaba en el desierto, era el que venía a preparar el camino del Señor, y él comenzó a bautizar. Pero él no bautizaba en el nombre de Cristo, no bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era un bautismo en agua por inmersión, pero no era el mismo bautismo que nosotros practicamos. Por eso es bueno estudiar la palabra para saber qué es lo que vamos a estudiar en esta hermosa noche. Entonces Juan el Bautista vino antes de Jesús porque convenía que Jesucristo fuera bautizado, que Jesucristo cumpliera toda justicia. ¿Cuántos de acá saben que Jesús es Dios? Amén, gloria a Dios. Jesús es Dios y pues vamos a hacer un estudio sobre eso próximamente. No se me ha olvidado de hablar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que posteriormente lo vamos a hablar. Entonces, Jesús siendo Dios, no tenía necesidad de bautizarse. Jesús siendo Dios no tenía necesidad de ayunar. No tenía necesidad de hacer largas oraciones y vigilias. No tenía necesidad de hacer muchas cosas, pero Él vino a dar ejemplo para que nosotros vivamos como Él vivió. Él vino a dar ejemplo para cumplir así toda justicia. Él se hizo carne para mostrarnos a nosotros que estando en un cuerpo de carne, un cuerpo pecaminoso, podemos triunfar con la ayuda de Dios. Entonces Jesús vino y lo primero que hizo para iniciar su ministerio fue ser obediente a Dios. La palabra de Dios dice que Él fue obediente y obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Aleluya. Imagínense que a usted le diga: mire, su misión en la tierra es morir. Yo creo que muchos de nosotros nos pondríamos así: Señor, y no hay otra forma, ¿verdad? Todos sabemos que un día vamos a morir, pero Él venía específicamente a morir a la edad de 33 años, imagínense. Muchos queremos llegar a los 80 años mínimo, ¿verdad? Pero Él a los 33 años tuvo que dar su vida por nosotros. Entonces la palabra de Dios en San Mateo capítulo 3, verso 13: Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de Él. ¿Por qué? Porque era necesario que Él dejara ese ejemplo. Que si Él siendo Dios, que si Él siendo perfecto, se bautizó por obediencia, ¿por qué nosotros vamos a pensar que nosotros no lo vamos a hacer? El bautismo es como una pareja donde el hombre le dice a la mujer: mira, te amo mucho. Y de repente la mujer le dice: bueno, casémonos. No, esperemos. Entonces no la ama mucho, ¿verdad? Entonces, si usted ama a Jesús, usted se va a bautizar porque le va a demostrar no solamente a Él, sino que al mundo, que usted ha iniciado una nueva vida, que usted está dispuesto a servirle al Señor. Amén. Verso 14: mas Juan se lo oponía
diciendo: yo necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí. En el verso 15 Jesús le responde y le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo: era necesario que aquel sacrificio en la cruz del Calvario cumpliera los mandamientos que tenemos que cumplir nosotros para que llegara santo, sin mancha, en obediencia ante el Padre Celestial. Ahora, en el verso 16, del 16 al 17, miramos a Jesús, escuchamos al Padre y miramos al Espíritu Santo, dando un ejemplo de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Jesucristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lamentablemente, hay mucha gente que no ha comprendido las Escrituras en su totalidad y bautizan solamente en el nombre de Jesús. Yo sé que en Jesús habita la plenitud, en Jesús habitaba el Espíritu Santo, en Jesús habitaba el Padre. Pero Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, dice en el verso 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. Recuerden que estamos hablando de Jesús, y hoy estamos viendo a la segunda persona, que es el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Aleluya. Y luego en el verso 17, que hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre hablando. ¿Para qué? Para que en ese bautismo del Hijo de Dios estuvieran representados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo le voy a invitar a usted que me acompañe a San Mateo capítulo 28, verso 19. San Mateo capítulo 28, verso 19. Jesucristo ya se había entregado en la cruz del Calvario, ya había resucitado al tercer día, y ya había estado con sus discípulos durante 40 días, dándoles instrucciones de cómo iba a seguir el ministerio en la tierra. Y en el verso 19, antes de terminar el Evangelio de San Mateo, Jesús le da una instrucción a sus discípulos y les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo mandó Jesús a bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso es de que nosotros acá, después de que usted alaba, después de que usted adora, después de que usted ofrenda, es necesaria una enseñanza, porque eso es lo que ha mandado a hacer el Señor. Y he aquí, y aquí viene la promesa de Dios: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La promesa de Dios. Como les decía, como en el libro de los Hechos habla que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús, mucha gente anda ahí bautizando solo en el nombre de Jesús. Y yo le decía a las personas: si usted estando en el colegio, estando en la escuela, estando en la universidad, escucha que el profesor dice: mire, deben de hacer 10 oraciones con el verbo amar, 10 oraciones con el verbo odiar, 10 oraciones con el verbo olvidar, y usted mira que sus compañeros solamente hacen 10 oraciones con el verbo amar, que todos están haciendo 10 oraciones con el verbo amar, ¿cómo lo haría usted si usted quiere sacar 100 puntos con el maestro? Como el maestro indicó. Yo puedo ver a mis compañeros que lo están haciendo de una manera, pero yo tengo que seguir como el Señor lo indicó. Aleluya. Entonces, si alguien quiere seguir los mandamientos del Señor, tiene que hacerlo como el Señor lo indicó. Y Jesús dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y
bautizar. Y así vamos a bautizar nosotros, porque vamos a ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Amén. Aparte de esto, quiero decirle, antes de llegar a esas citas bíblicas, que el libro de San Lucas y el libro de los Hechos fue escrito por el mismo hombre, el médico amado, Lucas. Pero Lucas no estuvo desde el principio con Jesús. Usted lee el capítulo 1, verso 1 de San Lucas, él habla que él investigó diligentemente. Entonces Lucas, el libro de Hechos es un libro histórico. Por lo tanto, Lucas posiblemente cuando decía que bautizaban en el nombre de Jesús, se estaba refiriendo a que bautizaban como Jesús había mandado a bautizar. Yo daba un ejemplo en una ocasión, que en la Biblia hay dos citas bíblicas donde Salomón pide sabiduría. Una, si no estoy mal, la encuentran en Segunda de Reyes, capítulo 3 más o menos, y la orden Primera de Crónicas. En Segunda de Reyes dice que Salomón pidió sabiduría, y solamente eso dice. En Segunda de Crónicas dice que pidió sabiduría y ciencia. ¿Se está contradiciendo? No. La palabra de Dios se suma, nunca se resta. Quiere decir que Salomón realmente pidió sabiduría y ciencia, solamente que en el otro libro le dieron énfasis a sabiduría. Entonces posiblemente el historiador de Lucas, cuando decía que bautizaban en el nombre de Jesús, no quiere decir que bautizaban solamente en el nombre de Jesús, sino que posiblemente bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero él resumía a decir que bautizaban en el nombre de Jesús. Pero nosotros sabemos que tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así mandó el Maestro. Amén. Bueno, aparte de eso, si usted me acompaña a San Marcos capítulo 16, verso 14. Yo le acabo de decir hace un momento que la palabra de Dios se suma, nunca se resta, ¿sí? Si usted se da cuenta, en la Biblia hay 4 evangelios. ¿Qué son los evangelios? Es la historia de Jesucristo en la tierra, cómo Él realizó su ministerio. Entonces, Mateo fue un testigo, Lucas fue otro testigo, Marcos fue otro testigo y Juan fue otro testigo. Y hay cosas que usted encuentra en Lucas que no encuentra en Marcos. Hay cosas que usted encuentra en Mateo que no encuentra en Lucas. Hay cosas que usted encuentra en Juan que no encuentra en los demás. Pero todo esto se suma. Entonces ya vimos que Jesucristo mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esa instrucción no quedó solamente ahí. Miren lo que dice en el verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Porque recuerden ustedes que hubo un apóstol que lo traicionó, que fue Judas, ¿verdad? Entonces apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, miren, esta instrucción se las dio en la mesa, que no está en el Evangelio de San Mateo, pero sí está en el Evangelio de Marcos. Por eso es importante leer todos los evangelios, si usted quiere saber cómo fue que pasaron las cosas. Entonces les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Promesas del Señor, señales de los que creen en Jesús. Pero escuchen bien como dice el verso 15: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por ahí le voy a hacer una pregunta a usted, porque ya vamos a llegar a esa parte del tema. Cuando la palabra dice a toda criatura, ¿a quién se refiere? A todas las personas. ¿Sí? A todas las personas. Usted le va a ir a predicar a un perrito.
Usted le va a ir a predicar a un pollo. Lamentablemente la gente quiere estudiar la palabra de Dios, pero para quedar bien con una religión. Cuando la Biblia dice toda criatura, obviamente se refiere a la criatura. Sigamos leyendo. A toda criatura, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Miren lo que dice el verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces ahí tenemos que nosotros analizar la palabra. Cuando dice a toda criatura, es toda criatura que pueda creer para ser bautizado. Entonces eso excluye a los animalitos, porque los animalitos son criaturas o no son criaturas. Sí, son criaturas de Dios, son creaciones de Dios. La palabra criatura viene de creación. Pero usted no le va a ir a predicar a un pez, ¿verdad? Usted no le va a ir a predicar a un cochito, porque él no puede creer. Hermano, yo no le puedo predicar a un bebé. Yo no le puedo decir al bebé: mira, ¿crees tú en Jesús? Agú, va a decir él. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué no le puedo predicar a un niño de 6, 7 años? Porque un niño de 6, 7 años sí le va a creer, pero todavía no tiene la madurez, todavía no tiene la conciencia para saber qué decisión toma. Si usted a un niño le cuenta sobre Santa Claus, que baja en la chimenea y que le dejan sus regalos y usted le deja los regalos ahí, el niño lo va a creer. ¿Lo creen grandes? ¿No van a creer niñitos? Si usted le dice al niñito que ese es su diente que se le cayó, lo pone bajo la almohada y que ahí va a llegar el hada de los dientes, se lo va a cambiar por un par de monedas, y usted se las cambia, el niñito va a pensar que llegó el hada. Porque el niño, en su inocencia, cree todo. Por eso es que nosotros no podemos bautizar a un niño de 6, 7 años, porque todavía no está consciente de lo que está haciendo. ¿Por qué cree usted que para votar para el gobernante de una nación, el mínimo de edad es 18 años? Imagínese usted si nos ponemos a votar a toda la juventud de 16, 17 años. Si con los mayores de 18 años han quedado presidentes malos, ¿qué nos espera ya con jóvenes? Yo sé que hay jóvenes muy sabios, yo lo sé, pero no todos. Usted sabe que hay jóvenes que no le atinan, ¿verdad? Aunque hay adultos que nos ha costado madurar también, ¿verdad? Que hemos tenido que llevar ciertos golpes para llegar a una madurez. Entonces por eso es de que tenemos que saber que yo no puedo bautizar a un bebé, porque el bebé no puede creer. Yo le puedo hablar de Jesús, pero el bebé no me va a entender quién es Jesús. Y a un niño de 6, 7 años le hablo de Jesús y él va a estar contento, pero igual le puede venir alguien a hablarle de otra cosa y igual lo va a creer. Entonces hay una edad donde el niño ya comienza a tener ese entendimiento. Yo quiero decirle a usted que yo me bauticé cuando estaba en básicos. No sé si en segundo o tercero básico, no me bauticé, acepté cuando estaba en básicos, segundo o tercero básico, y fue una experiencia que hasta el día de hoy no la olvido, porque estaba consciente de lo que estaba haciendo. Entonces un niño que ya está en básicos, yo creo que ya tiene la capacidad para decir, bueno, yo he decidido seguir a Cristo. Amén. Pero aquí está la cita bíblica, hermano: el que creyere y fuere bautizado. Y hago el énfasis en toda criatura porque vamos a ver otras citas bíblicas posteriormente de esto. Yo quisiera que me acompañara a San Lucas, capítulo 23, verso 39. Usted leyó que el que no creyere ya ha sido condenado, ¿sí? El que no creyere, no habla del que no se bautice, porque alguien que no cree no se va a bautizar, y el que cree sí se va a bautizar, pero hay veces que no lo va a poder hacer. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita en el versículo 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo:
si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Resulta que Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, hermano. Estaba colgado junto con 2 ladrones, con 2 malhechores, dice la Biblia. Y uno de los malhechores tuvo de cerca a Jesús, pero no vio que era el Salvador del mundo. Y se comenzó a burlar de él. Y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y así hay mucha gente allá afuera. Si tú eres cristiano, pues ora para que se te quite esa enfermedad que no se te ha quitado. Si tú eres esto, ¿por qué andas ahí con problemas? ¿Por qué andas con escasez económica? Porque Dios se va a glorificar un día, pero no va a ser cuando ellos quieran, sino cuando Dios quiera. Aleluya, gloria a Dios. Entonces el malhechor no vio a Jesús como el Salvador del mundo, sino que comenzó a injuriarle, dice la palabra. Pero en el verso 40 dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Miren lo que dice el verso 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Eso, hermano, es aceptar su error. Eso es aceptar que es pecador. Él dice: nosotros a la verdad justamente padecemos. Muchas veces a nosotros nos pasan cosas y sabemos que nos pasan esas cosas porque no hemos sido obedientes ante Dios. Y le decimos: Señor, yo sé que lo que estoy pasando es por mi desobediencia, pero Padre, ten misericordia de mí. Ayúdame. Este hombre reconoció su error y dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Reconoció que Jesús era un hombre justo. Verso 42. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es reconocerlo como el Salvador. Él no solamente reconoció al pecador, sino reconoció a Jesús como el Salvador del mundo. Pero yo le digo una cosa: este hombre no tenía un río, un lago o una pileta para bautizarse. Él estaba en su lecho de muerte. Pero miren lo que dice Jesús. Verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios sabe que no se podía bautizar. Por eso es que cuando usted mire un accidente, hermano, cuando usted mire que una persona de repente se chocó y lo mira ahí moribundo, y usted tiene la oportunidad de hablarle de Cristo, háblele. Aleluya. Una de 2 cosas va a pasar: o lo va a injuriar como ese hombre que estuvo cerca de Cristo y no quiso nada de Cristo. Le va a decir: ay Dios, yo soy de tal religión y yo no quiero saber nada de los. Aleluya. Usted ya cumplió con su deber. O puede hacer que sea un hombre que diga: gracias por haber venido, y que repita la oración de fe como usted. Gloria a Dios. Y usted pudo haber ganado un alma para Cristo. Gloria a Dios. Y esa persona no se bautizó, como no se bautizó este malhechor. Pero Dios sabe que no tuvo la oportunidad de hacerlo. Gracias a Dios hoy las hermanas tienen la oportunidad de bautizarse. Y van a realizar ese acto en obediencia. Y esta enseñanza es para que ellas sepan que lo que están haciendo es 100% bíblico, que es lo que Dios manda. Verso 44, como la hora sexta, hubo tinieblas por toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Eso significa que ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, se rasgó para que usted y yo podamos entrar hasta el lugar santísimo, hasta el trono de la gracia, y encontrar el oportuno socorro cada vez que necesitemos de Dios. Amén. Ahora veremos otro ejemplo. Quiero que me acompañen conmigo a Hechos capítulo 8, verso 35. Vamos a separar
enseñanza en dos partes. Amén. El otro miércoles terminamos la otra parte en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque es mucho de lo que hay que hablar. Yo creo que ni vamos a abarcar todo, pero cabal va a alcanzar el tiempo para cuando ellas se bauticen, ¿verdad? Hechos capítulo 8, verso 35. Le voy a dar un pequeño resumen. ¿Se recuerda usted de Felipe? Felipe fue uno de los 7 diáconos que fueron escogidos, oraron por ellos y fueron escogidos para servir a la mesa. Sin embargo, Felipe fue a predicar el evangelio y mucha gente recibió el evangelio por la boca de Felipe. Y él estaba predicando en Jerusalén, miraba cómo la gente aceptaba a Cristo y todo, y el Espíritu le dijo: ve al desierto. Y yo me imagino a Felipe diciendo: Señor, pero si aquí está la gente, ve al desierto, porque en el desierto había alguien especial para el Señor. Entonces este hombre especial que venía del desierto era un etíope. Y este hombre etíope dice que era funcionario de Candace, reina de los etíopes, y había venido a Jerusalén a adorar. Sin duda era alguien que adoraba en espíritu y en verdad, para que Dios mandara a Felipe para allá, ¿verdad? Y venía leyendo la Biblia, porque dice la palabra que venía leyendo al profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. Entonces, cuando Felipe fue transportado al desierto, el Espíritu le dijo: ve y júntate a ese carro. Y Felipe le pregunta: mira, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre le contesta: ¿y cómo entenderé si alguien no me enseña? Qué humildad la de ese hombre, ¿verdad? Y dice la Biblia que le rogó para que se subiera. O sea, ese hombre tenía hambre de Dios, tenía sed de Dios. Y en el verso 35 habla que Felipe, cuando escuchó la cita bíblica que estaba leyendo el eunuco, el etíope, él le comienza a decir en el verso 35: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjese, hermano, que aquí dice que le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué es anunciar el evangelio de Jesús? Es hablar de que hubo un hombre que vino y se entregó por nosotros, pero aprovechó para hablar hasta del bautismo, porque entonces cómo él pidió ser bautizado. O sea que él le dio un estudio completo, ¿me entiende? Y sigue diciendo en el verso 36: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. Imagínense, le habló de Jesús. Sin duda él aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Creyó que Jesús era ese Mesías enviado para la salvación de la humanidad. Pero él amaba tanto a Jesús. Y cuando Felipe le habló de que había que bautizarse, él sabía que pues en el momento no lo podía hacer. Pero cuando llegan a cierta agua, dice la palabra, dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aleluya. Hermano, ¿qué impide a las hermanas que ellas se bauticen? Miren lo que contesta Felipe. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Aleluya. Y yo estoy seguro que ellas creen de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Y le contesta, y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Porque el bautizarse no es motivo de tristeza, sino que es motivo de gozo. Es motivo de saber que mi nombre ya está escrito en el libro de la vida. Es motivo de saber que ya puedo trabajar para Cristo. Es motivo de saber que ya estoy bien delante de Dios. Que le está diciendo al mundo: hey, miren, esta persona que antes era esto, era lo otro, era aquello, hoy ha decidido seguir al Salvador del mundo. Hoy ha decidido hacerlo público y quiere hacerlo mejor para el Señor. Sin duda vamos a cometer errores, pero ya somos hijos de Dios y eso no nos lo quita nadie. Amén. Hermanos, lo vamos a dejar acá porque ya llegó el tiempo. Espero que
este mensaje va a estar siempre en YouTube para que usted lo pueda ver y escuchar después. Y la segunda parte la haremos de hoy en 8, ¿verdad? Denle fuerte palmas al Rey de Reyes, Señor.